Viernes, recordemos, después de lo que fue el día viernes y obviamente correlato durante el día sábado, especulación durante todo el fin de semana, licenciado, pero finalmente abrieron los mercados el día de hoy con gran tranquilidad para el gobierno. La pregunta es cómo nos va a afectar en el día a día, si podemos considerar una devaluación, si podemos considerar que el dólar oficial, el salto, pequeño salto que tuvo de un poco más de 140 pesos, se va a trasladar los precios, es decir, lo que se viene a partir de este día lunes. Gracias por atendernos de Corrientes. No, un placer charlar con ustedes y la verdad es que fue un día muy bueno. Salir del cepo implica que la Argentina es un país más normal y va a ser eso muy bueno para la Argentina. Imagínense que hasta el viernes pasado, si un inversor internacional quería invertir en Argentina y traía sus millones de dólares para hacer una empresa de cualquier tipo, no podía llevarse las ganancias. Entonces la pregunta es, ¿quién va a venir a invertir en un país donde no podés llevarte las ganancias? La respuesta es nadie. Por lo tanto, este salto del día de hoy es un salto fenomenal, muy positivo. Pero además, por supuesto, fue así recibido por los mercados, que subieron los bonos, subieron las acciones, y no se puede hablar de una devaluación, es un error conceptual hablar de una devaluación, porque en realidad Argentina tenía varios tipos de cambio, ¿no? Teníamos el tipo de cambio que nos manejábamos todos nosotros, que en realidad bajó. Estaba en 1.385 y hoy estoy bastante más abajo. El contado con liquidación está más abajo, el MEP está más abajo, el Blue está más abajo. El único que subió es el dólar de los importadores. Entonces, efectivamente, cuando uno mira qué va a pasar en el supermercado, bueno, ahí tenés varios componentes. Obviamente el componente de importados sí tiene una pequeña suba, pero todos los demás que están influidos por el tipo de cambio, porque recordemos cómo pensamos los argentinos, ¿no? Cuando hay incertidumbre, ¿qué es lo primero que hacemos? Compramos dólares y subimos los precios. Bueno, esa incertidumbre ahora desaparece y ya sabemos cuál es el nuevo esquema. El nuevo esquema es de estas bandas, pero también sabemos que no se va a escapar, porque en realidad ahora ya no hay un incentivo para demorar las exportaciones o para adelantar las importaciones como había antes, especulando con que va a venir un cambio de sistema. Esto está para quedarse y yo creo que en realidad el riesgo que hay ahora es que el tipo de cambio siga bajando, no subiendo demasiado. Puede haber volatilidad en unas semanas, pero a mediano plazo lo que vamos a ver es que el peso es una moneda fuerte, y es una moneda fuerte a partir de ahora porque tenemos superávit fiscal, no por casualidad. Y ese esfuerzo gigante que hicimos durante todo este año de tener superávit fiscal se va a traducir en tener un peso fuerte. A partir de eso, ¿cuánto necesita el gobierno? Porque otra cuestión que se escuchó estos días, por ejemplo, el pedido del gobierno nacional a los exportadores que liquiden, lo que es hoy por hoy la cosecha gruesa, comienza en mayo, hablando de la posibilidad. Nunca se entendió bien si el presidente hizo un anuncio, fue una advertencia, qué pasaría con las retenciones. La pregunta es, ¿cuánto se necesita de esos dólares, o con lo que llegue el Fondo Monetario ya va a ser suficiente para solventar el plan que comenzó hoy? No, con lo del Fondo Monetario alcanza y sobra, porque en realidad, si vos tomás todo el circulante en pesos, lo que hay con el superávit fiscal lo que va haciendo es absorbiendo los pesos que sobran. Entonces, a partir de ahora hay pocos pesos en la economía, entonces no hay ninguna posibilidad de que se escape el tipo de cambio. Con los 19.600 millones de dólares que van a llegar por el Fondo Monetario, más el Banco Mundial, el BID, etcétera, vas a tener 19.600 millones de dólares, y eso te alcanza prácticamente para comprar todo el circulante. Entonces, por supuesto, es imposible que todo el circulante se vuelque a dólares, porque vos necesitas pesos para tus actividades diarias, para comprar, para tu empresa, el capital de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es imposible. Lo que va a pasar ahora es que vas a tener un mercado con oferta y demanda. Entonces la pregunta es, ¿quién va a comprar dólares y quién va a vender? Ahora tenés más gente comprando dólares, y yo creo que no. Tener menos gente comprando dólares, porque cuando vos tenés un peso fuerte, y la gente se vaya dando cuenta poco a poco que el peso es una moneda que va a ser más fuerte que el dólar, pero va a ser más fuerte que el dólar no porque lo diga yo o porque lo diga el gobierno, sino porque tiene superávit fiscal. ¿Por qué se devalúan las monedas? Billetes. Claro. Y tiene mucho déficit fiscal, y por lo tanto imprime muchos billetes, y por eso tiene una inflación que está ascendiendo. Nosotros veníamos con una inflación muy alta, altísima, gigantesca, pero dejamos de imprimir. Claro. Entonces eso demora un tiempo para ser
18 meses, un año, 18 meses o tal vez un poquito más o un poquito menos, hemos matado las causas de la emisión monetaria. Es decir, ya no hay motivo, es como que hubiéramos roto las máquinas de imprimir billetes. Entiendo. Porque ya no tenés déficit fiscal y no tenés déficit cuasi fiscal. Licenciado, ¿usted estima que el anuncio, más allá que una buena medida, como usted lo aclaró al principio, y todos entendemos lo mismo con respecto a la liberación del cepo, era una medida pensada por el gobierno en esta fecha, o lo que pasó con el índice de inflación el viernes anticipó o aceleró algunas cuestiones? No, en realidad esto lo venimos esperando desde hace mucho tiempo. Nosotros decíamos ya el año pasado, creo que alguna vez lo hemos hablado contigo, que había que salir del cepo. Hubo una oportunidad en agosto, que se cerró mucho la brecha, y hubo otra oportunidad que fue en diciembre, porque bajabas el impuesto país. Y ahora sabemos, porque lo contó Caputo, que no lo podía decir antes, pero el ministro contó que efectivamente en diciembre querían salir del cepo, que no pudieron salir en ese momento, no porque estaban dadas las condiciones en Argentina, sino porque no estaba acordado con el Fondo Monetario el monto. Y el monto que nos querían dar del crédito era muy pequeño en ese momento. Creo que hablaban de 5.000 o 6.000 millones. Claro. Que ahora pasó a ser 20.000. Entonces prefirieron demorar en ese tiempo. Le dijeron, bien, nosotros entonces necesitamos más tiempo porque si no nos dan el crédito no se sentían confiados en hacerlo. Con el crédito sobra la plata, o sea, alcanza la plata para comprar toda la base monetaria, o el circulante en realidad, que es la base monetaria menos los encajes que quedan en los bancos, ¿no? Entonces la realidad es que eso va a funcionar bien, y lo que tenemos que ver ahora son el resto de las cuestiones, porque lo que va a quedar en Argentina es que te queda una Argentina cara en dólares, y eso es lo que hay que solucionar, pero no se soluciona devaluando, eso se soluciona, y lo vamos a ver en los próximos trimestres, incluso algunos años, porque va a llevar bastante tiempo, yendo a las cosas reales, a bajar impuestos, a desregular, a flexibilizar la reforma laboral, a hacer la reforma sindical. Los sindicatos nos cuestan un montón de plata. Todo esto de tener sindicatos ricos, lo pagás vos en el supermercado. Claro. ¿No? O sea, cuando el sindicalista obtiene prebendas permanentemente, y no para el sueldo del trabajador, prebendas para los sindicalistas. Por ejemplo, el convenio de los plásticos se lleva un 10% del salario de todos los trabajadores para el sindicato. Sí. Y eso no tiene ningún sentido. Después, por supuesto, el empresario te lo pasa al costo, entonces lo traduce en el precio. Cuando vas al supermercado estás pagándole las panzas de los sindicalistas. Pasa con el tema de los combustibles con los trabajadores del sur, digamos, tienen un seguro que se traslada directamente al precio de los combustibles para los trabajadores del petróleo y del gas. Absolutamente, y eso pasa en todo. En las ineficiencias que tenés en la logística por Moyano, que te dicen en algunas provincias, vos transportás el camión lleno hacia un lugar y cuando querés volvés vacío. Bueno, ese es un sobrecosto que duplica el costo del transporte y no tiene ningún sentido. Claro. Entonces, ese tipo de cosas hay que mejorarlas. Argentina tiene demasiadas cosas. Y por supuesto, seguir bajando impuestos, no solo los nacionales, sino también los provinciales y los municipales, y digamos, y seguir desregulando y abriendo la economía, porque también hay mucha gente que se ha beneficiado muchos años por la economía cerrada, pero los que se beneficiaron son los empresarios. Pero ese beneficio que obtienen algunos empresarios significa que cuando vas al supermercado pagas más caro. Entonces, cuando querés comprar unas zapatillas o querés comprar unos pantalones, te cuestan el doble de lo que deberían costar. Entiendo. Lo último, licenciado, agradeciendo referencia a habernos atendido, ¿usted entiende que el índice de inflación del día viernes fue puntual? ¿Va a volver a la baja a partir, teniendo en cuenta que algunos hablan que el mes de marzo, lo mismo que el mes de diciembre, es estacional y tiene algunas variantes que generalmente elevan la inflación? Y lo otro, el precio del dólar de hoy, ¿es lo que nos debemos acostumbrar o vamos a llegar sobre los 1.400, que es el techo de la banda de flotación? Sí, en cuanto a los precios, te diría que el índice de marzo fue la primera vez, nuestro índice, nosotros estimamos todos los meses el índice de inflación, y esta es la primera vez que hubo una diferencia. Nosotros estimamos 2,4 y salió 3,7. En nuestra opinión, eso ocurrió precisamente por la incertidumbre, por lo que te decía, cuando la gente tiene incertidumbre, no sabes cuál va a ser el esquema cambiario del Fondo Monetario que se ha acordado, cuál va a ser el nuevo esquema cambiario, sabes que va a cambiar, que va a ser diferente,
Entonces, ¿qué haces? Por las dudas subís los precios y por las dudas compras dólares. Entonces se vaciaban las reservas y habían más los precios. Eso todavía ocurrió durante abril, así que abril todavía va a ser un mes que puede ser que reflejes un índice de inflación alto, pero ya a partir de mayo y junio va a volver a bajar, y yo creo que hacia fin de año la inflación va a estar muy bajita. Entonces vas a tener una inflación del 211 en el 23, del 107% en el 24, ahora el primer trimestre anualizado 39%, o sea que fuiste 211, 117, 39, pero el año va a terminar más abajo, probablemente termine algo debajo del 30%. Y el año que viene, yo creo que tenemos un peso fuerte y por lo tanto la inflación tiene que seguir bajando mucho. Y en algún momento del año que viene vos vas a ver de inflación que mensualmente van a estar abajo del 1%. Licenciado, como siempre, muchísimas gracias. Esa es mi expectativa, y después sabremos el año que viene y me decís si tuve razón o no. No, claro, pues después hay algunas variantes, porque sí, vio que el tema si hay sequía, hay algunas cuestiones. Por supuesto. Usted sabe que Argentina, justamente, la única certeza que tenemos es que no hay certeza. Tal cual. A partir de eso, todo es posible. Como siempre, licenciado, gracias por atendernos. Igualmente, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta acá el licenciado Agustín Echevarne hablando un poco de lo que fue el día viernes, este inicio de jornada. Veremos qué hacen los mercados, que siempre es amigo del pueblo, digamos, con respecto a los precios.